¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Nosotros aquí en Argentina, en una etapa de cuarentena, estamos la mayoría de las personas adentro de casa, con la familia, saliendo apenas a hacer algunas diligencias o algunas compras esenciales para poder comer, pero estamos todos en casa adentro, guardando la cuarentena, a fin de, como ya es de público conocimiento, bajar un poquito esa curva de contagios que hay en todo el mundo con respecto a este coronavirus, que desde público conocimiento, seguramente desde el lugar donde vos nos estás mirando o nos estás escuchando, tal vez tu gobierno, si sos de Argentina, bien, estás sabiendo a qué me refiero, pero si sos de otro país, seguramente también ustedes deben estar guardando algún tipo de recaudos al respecto. Pero es un tiempo para pensar qué vamos a hacer mientras estamos en casa. Algunos se preparan para ver series de televisión, hacer maratones de películas, otros tratan de ver la manera de distraerse un poco. Hay personas que están haciendo, he visto hoy justamente en unos canales de televisión algunas recomendaciones para evitar el estrés. Hay personas que no pueden estar encerradas, que tienen una vida bastante agitada y de pronto sentirse que están atrapados dentro de su casa les produce estrés. Y yo me preguntaba, ¿cómo aprovechar mejor el tiempo? ¿Cómo hacer para que esto, que aparentemente para muchos puede ser postraumático, traumático o una causa de estrés, estar encerrado, parar un poco y estar en casa con la familia, que debería ser algo de bendición, algo bueno, a muchos les produce angustia, tristeza? Lo importante sería, mi querido amigo, que vos y yo, como hijos de Dios, dediquemos un tiempo a buscar a Dios, llenar nuestra mente con la palabra de Dios, llenar nuestro corazón de la presencia de Cristo y aprovechar este tiempo que Dios nos otorga como un regalo, por así decirlo, para conocerlo más profundamente a Él. Hay cosas que están sucediendo, hay personas que tal vez me están mirando y son víctimas de esta enfermedad, han perdido familiares. Queremos solidarizarnos con ustedes, queremos fortalecerlos en la fe. Esto no viene de Dios. El diablo sí vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esto puede ser producto de la negligencia humana, producto de muchas cosas. Se está investigando de dónde proviene todo esto, pero más allá de todo, Dios quiere que tengas vida en abundancia. Y el Salmo 91, un salmo muy conocido, que quiero compartir con vos, que creo que es el salmo que debería acompañarnos en estos momentos de dificultad, que dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Qué bárbaro, qué palabra, qué promesa tan maravillosa para todos aquellos que moran bajo la sombra de sus alas. Y si sos en tu corazón, sos hijo de Dios, seguramente estás bajo la sombra de sus alas, estás bajo la protección de Dios, sos hijo de su amor, y como todo padre queremos proteger y queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Dios te tiene bajo su protección y bajo su cuidado. Pero nosotros podemos decidir no estar bajo la sombra o bajo la cobertura de Dios, sino bajo la sombra del temor, bajo la cobertura del temor, con miedo que nos paraliza, con preocupación.
mucha gente, hijos de Dios, que han determinado, en vez de poner fe en esta palabra y creer esta palabra de Dios, deciden estar bajo la sombra del temor, del miedo, están atribulados, están afligidos por lo que está sucediendo. Mi querido amigo, es necesario que mezclemos esta palabra con fe, para que esta palabra haya cumplimiento en nuestras vidas. Estamos bajo la sombra, la protección de Dios. Los que somos hijos de Dios, estamos cubiertos por Él. Pero tenemos que agregarle fe a esto. Si no creemos que es así, y al contrario, creemos que vamos a ser víctimas de la pandemia, de los virus, esto es lamentable porque va a llenar nuestro corazón de temor, de miedo, de tristeza. Y lo que necesitamos justamente es fortalecer nuestra fe. En este tiempo, creer esta palabra, esta promesa. Muchos creyentes lo leen, pero no llegan a creerlo y apropiarse de esta palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces la fe está debilitada. Todos tenemos una medida de fe. Dios a todos sus hijos nos ha dado una medida de fe, pero cada uno puede desarrollar esa fe, ejercitar esa fe. Y creo que este es un tiempo, este tiempo que estamos viviendo, un tiempo para ejercitar la fe, para darle fuerzas a nuestra fe. Y primeramente, ¿cómo? Bien, con la palabra. Leyendo la palabra, estudiando la palabra. Dice Ezequiel capítulo 3 que una mano le acercó un rollo que era la palabra de Dios y él la comió y fue dulce a su paladar. Y Lucas 4:4 dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es comparada con el alimento, la palabra es comparada con comida. Y cuando podemos comer, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, somos fortalecidos en nuestra fe. ¿Y cómo comemos de la palabra de Dios? Bueno, como una comida, como una cena, como un almuerzo. Nosotros en casa se prepara, como seguramente en todos los hogares del mundo, la mesa con los platos, los cubiertos, la bebida. Es más, a veces hasta preparamos lo que vamos a ver en TV, porque bueno, a veces no es simplemente prender y ver cualquier cosa, pero hay una preparación. Y nos sentamos y nos alimentamos y comemos y hacemos la sobremesa, porque no es algo apurado, sino que es algo que lo hacemos con conciencia. Entonces, cuando determinamos que vamos a sentarnos a comer, disfrutamos. Y cuando leemos la palabra de Dios, es importante que tengamos un momento, no solo para leer un versículo y cumplir con el devocional de todos los días, sino sentarnos como si estuviésemos comiendo, preparar una hoja y permitir que Dios nos hable, dejar que Dios nos edifique, que no sea algo a los apurones o algo para cumplir, sino permitir que Dios hable a nuestro corazón. Y número 2, la oración. La oración es tan importante. Necesitamos tener un tiempo con Dios durante todo el día. Y no me refiero a esas oraciones religiosas donde disponemos de un momento o de una hora, de media hora, 10 minutos, donde tenemos ya nuestros puntos, nuestros pedidos y cumplimos y se terminó. Porque si no, nuestra vida de oración está reducida a solo eso. Nuestra oración debería ser diferente. Una oración de comunión. Una oración como tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Antes de que entrara el pecado, ellos caminaban con Dios. Ellos ahí no tenían puntos de oración, no hacían intercesión, no hacían guerra espiritual. Ellos simplemente tenían comunión con Dios. Por supuesto, tenemos que orar por las necesidades unos por otros, por los pedidos, hacer guerra espiritual, pero la mayor parte del tiempo deberíamos compartir con Dios. Una conversación. Es como con la familia. Cuando estos días que estamos juntos, y seguramente vos que estás con los tuyos, no haces una lista de los temas y los puntos que vas a hablar con cada uno de ellos. Simplemente compartís el momento y estás con los tuyos y disfrutás. Tomando un café, tomando mate, como nos hacemos aquí en Argentina, un vaso de jugo, lo que sea.
pero disfrutás, compartís. A veces estás en silencio mirando el cielo, las plantas, las flores, pero estás con tus seres queridos. Lo mismo ocurre con Dios. Podés todo el día tener comunión con Él, estar en su presencia y no reducirlo a una fórmula religiosa. Mi querido amigo, tu vida de oración va a cambiar tremendamente. Creo que este es un tiempo donde sí o sí muchos tuvieron que parar. Estaban corriendo, hombres de Dios que me están mirando, que están escuchando, que iban de un lado a otro con todo esto de la iglesia, con las actividades, con lo que demanda la religión, ¿verdad? Cumplir con esto, cumplir con lo otro, pero ahora que se terminó no podemos reunirnos, no podemos estar en los templos, tenemos que estar en casa. Sí o sí es un tiempo para evaluarnos, para frenar, para acercarnos más a Dios, fortalecer nuestra fe y ver a partir de esto, con esta perspectiva de lo que está pasando, cómo vamos a enfrentar lo que sigue, lo que viene, cómo la iglesia se va a preparar para cosas como estas. Es el desafío, preguntarle a Dios cómo amoldamos la iglesia. Gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios por el internet, gracias a Dios por que podemos de esta manera llegar, compartir, estar juntos, sentir ese afecto, ese abrazo que es virtual, pero que bueno, podemos juntarnos. Pero la iglesia debería pensar un poquito de aquí en adelante cómo vamos a encarar esto para situaciones que puedan ser como estas o no. Y necesitamos la palabra de Dios que nos guía, que nos dirija, que nos muestre qué tenemos que hacer. Por ello, busquemos a Dios, acerquémonos más a Él y permitamos que Él nos hable a través de su palabra y tengamos los oídos abiertos para recibir todo lo que el Padre tiene para nosotros. Aumentemos, fortalezcamos, levantemos en alto nuestra fe y vivamos, como dice el Salmo 91, bajo la sombra de sus alas y no bajo la sombra del temor y del miedo. Fíjate lo que escuchás o mirás por televisión, fíjate las noticias, tené cuidado, alimentá más bien tu alma y tu corazón con la palabra, con las promesas de Dios, con lo que Dios directamente habla a tu corazón. Esto te va a hacer mucho bien y te va a estar firme y guardado y protegido bajo esa sombra protectora de Dios, donde Él dice que ninguna plaga tocará tu morada y que Él te librará de la peste destructora. Gracias por compartir este momento con todos nosotros. Dios te bendice. Tengo aquí en Facebook y en YouTube, estoy subiendo una serie de charlas tituladas Herramientas para enfrentar las crisis. Creo que te van a ayudar mucho. Te animo a que puedas buscarlas, escucharlas y compartirlas con otros que seguramente van a bendecir tu vida tremendamente. La palabra de Dios siempre es de tanta bendición para todos nosotros. Un abrazo, bendiciones.